sea que no. Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente charla. Tengo aquí a la increíble Elia Barceló, que nos acompaña un año más en este Festival Celsius. Ya vamos, de la casa totalmente. Vamos a hablar del síndrome Frankenstein, en este caso, secuela de su afamada novela El efecto Frankenstein, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, ganadora del Premio de Literatura Juvenil y ganadora del Kelvin 505. Ese. Por favor, un aplauso, hombre. Es que ya lo sabía, pero no era nuevo. Pero siempre está bien aplaudir los premios año tras año. Y hoy venimos a hablar de la secuela, y lo primero que te quería preguntar sobre esta secuela que se instaura ya en la época actual con los personajes de Max y Nora viviendo en pleno siglo XXI, todo un reto, para unos más que para otros, es ¿de dónde surgió la idea de hacer la secuela? Si era algo que tú ya tenías previsto cuando escribiste El efecto Frankenstein, y que nos cuentes un poco también de cómo vamos a ver reflejado este síndrome Frankenstein, que es, pues, por si alguno no lo sabe, el miedo a la novedad especialmente tecnológica, que tiene mucha relevancia en esta nueva novela, así que te cedo la palabra. Vale, pues muchas gracias por la presentación, gracias a vosotros por estar aquí en plena hora de comer, en lugar de estar alimentándoos como debe ser. No lo tenía planeado en absoluto. Para mí El efecto Frankenstein era una novela única que terminaba, que conseguí que terminara de una manera positiva y esperanzadora y todo esto, porque al principio pensaba matarlos tranquilamente, pero luego no lo maté. Les cogí cariño, me pareció feo y no lo hice. Y con esta primera, con El efecto, fui a muchos institutos, y una pregunta que salía siempre de los chavales mismos, de los chicos y chicas que acudían a la charla, era: pero va a haber otra, ¿no? Y yo siempre decía, pues no, es una novela única, ¿cómo va a haber otra? Yo ya he contado todo lo que tenía que contar. Y me decían, no, hombre, pero hay mucho más que contar, ahora han vuelto a nuestro tiempo. Y yo insistía en que no hay nada más que contar. Pero cada vez que salía de un instituto, le daba vueltas y decía, oye, pues la verdad es que es un desafío para Max, un hombre del siglo XVIII, vivir en el siglo XXI. Y además es un hombre que por fuera tiene 22 años, pero por dentro tiene más de 60. Entonces, vivir un hombre mayor, con aspecto joven, sin saber nada de cómo funciona el siglo XXI, más que con lo que le ha contado Nora a lo largo de su vida. Y lo peor, y lo que era muy difícil de resolver técnicamente, literariamente, es que Max no existe. O sea, Max no tiene partida de nacimiento, no tiene partida de bautismo, no está dado de alta en la seguridad social, no ha trabajado nunca, no ha estudiado nunca, no hay manera de probar que existe. Tú no puedes ir a una comisaría de policía y decir, oiga, míreme, ve que existo, pues deme un carnet. No te dan un carnet. Y si le dices la verdad, te meten en un psiquiátrico y de allí no vuelves a salir en la vida. Entonces eso fue el principal problema a resolver, pero cuando eso ya supe cómo lo iba a resolver, lo demás ya fue muy fácil, porque enfrentarlo con los desafíos del siglo XXI me pareció muy divertido y relativamente fácil, porque hay tantos. Lo difícil fue reducir. Me gusta porque además te adelantas a otra de mis preguntas, que era, a mí me ha parecido muy interesante cómo relatas, en la primera novela hablamos de retos, como de pequeñas conquistas que hemos hecho en el siglo XXI y que vemos a través del personaje de Nora, como es algunos retos feministas, y cómo Nora tiene que lidiar con volver a una época en la que tiene que vestirse de hombre para ser reconocida, en la que tiene que hacer de damisela en apuros para que se la tenga en cuenta, tiene que ver distintas personalidades. En esta novela empezamos con los personajes separados. Nora está en Tailandia y Max está en Austria. Entonces, a mí sí que me parecía interesante, dentro de los retos que tú cuentas que han sido muy sencillos de transmitir, yo creo que transmites muy bien esos sentimientos actuales del siglo XXI, que seguro que los lectores están de acuerdo con nosotras, que son esa inmediatez, esa vorágine
que tenemos hoy en día en la vida, y sí que creo que se ve perfectamente a través de Max cómo se vive, y a través de esto llegamos a ese síndrome de Frankenstein con un personaje que es Mitchell, que me gustaría que hablases un poco de él y de cómo van a funcionar estos antagonistas en esta historia para atraer esa versión a los lectores o posibles lectores, sobre cómo se revé el Víctor Frankenstein del pasado en un personaje actual. Sí, eso me gustó mucho, me divirtió mucho, porque era mi personaje, casi mi personaje favorito. O sea, para mí la criatura, el monstruo, era el centro de todo. Y Miguel es una persona maravillosa, que es feo a un montón, pero que es feo por culpa de el imbécil irresponsable de su creador, pero es una persona por dentro, que es un sol de persona. Y claro, por lógica, si Max y Nora han vuelto a ser jóvenes y ese elixir los sana y los rejuvenece, pues lógicamente a Miguel también. Miguel tiene un montón de elixir dentro. Y entonces pensé que sería posible que hubiera sobrevivido de algún modo, y eso me permite avanzar en la historia. Pero sobre todo lo que yo necesitaba era enfrentarlos con cosas del siglo XXI. Y entonces en el siglo XXI, dos cosas que a mí me parecen muy definitorias son la existencia de robots, la existencia de algún tipo de androide y de automatismos y cosas así, y la existencia de unas nuevas posibilidades de autodefinición y de identidad que no existían en la época de Max. Entonces Max empieza a encontrarse muy raro cuando se encuentra de repente con una persona que encuentra muy interesante, muy atractiva, pero que no sabe si es hombre o mujer y que no sabe bien qué es. Y para Max es un auténtico reto el tener una relación normal, o sea, de diálogo con una persona a la que no sabe cómo llamar, que ni siquiera sabe si ponerle terminación masculina o femenina, ni se viste de una manera rarísima para él. Se comporta de una manera incomprensible para él, y el pobre de Max dice que ya ni con las personas me aclaro, o sea, que no me aclare con los teléfonos móviles y con los aeropuertos, pero bueno, claro, porque esto es otro siglo, pero jolín, es que ni las personas han seguido siendo lo que eran. Es complicado para él. A mí me llamó mucho la atención esa parte, y más avanzado y me gustaría que hablases también un poco de ello. Hablas de los robots y de, digamos, la concepción que tenemos actual de cómo podrían llegar a ser los robots en un futuro relativamente cercano o inmediato. Más bien yo diría inmediato. Para ello también entra en acción Olympia, sí. Una empresa de la que yo quiero que también nos expliques un poco cómo va a funcionar y cómo crees que ha servido también al personaje de Nora el darse cuenta de cómo se va a tratar a las mujeres en el siglo XXI, cuando ella a lo mejor tenía una idea de que ya habían superado ciertas cosas, y cómo nos van a recosificar de alguna manera. Sí, me parece una lectura perfecta, porque Nora, al ser mujer en el siglo XVIII, como bien has dicho antes, lo ha pasado muy mal, ha tenido que volver a un papel muy antiguo de la mujer, o sea, una mujer sin un hombre no es nada, y se ha adaptado a lo largo de muchos años, pero ahora llega al siglo XXI y piensa, bueno, por fin vuelvo a mi siglo y aquí las mujeres ahora ya estamos a la misma altura. Un grave error, porque primero no es verdad, las mujeres seguimos sin estar igual que los hombres, y luego porque entra en contacto, por cosas de la novela, con una empresa en la que fabrican robots femeninos, ginoides, que no son para uso sexual. O sea, se las puede usar de manera sexual, pero en principio no están construidas para eso. Son caprichos para millonarios. Son mujeres bellísimas, muy especiales, Es tremendo ese capítulo. Hechas según las especificaciones de la persona que la quiere comprar o a quien se le va a regalar. Y entonces Nora se encuentra de repente con la existencia de un nuevo tipo de ser, que son, ella tiene mucho miedo que sean las mujeres del futuro, que ese tipo de mujer vaya a sustituir a las mujeres biológicas normales que hemos nacido de madre y que tenemos nuestras reivindicaciones y queremos que nos consideren seres humanos de pleno derecho, mientras que las ginoides, pues lógicamente, están muy contentas de ser lo que son, ¿no?
Y entonces ahí, claro, hay muchas cosas que discutir y por eso en los institutos para muchos docentes es interesante porque hay muchos temas discutibles y de polemizar que todavía no están ya, pero están viniendo. O sea, yo he visto montones y montones de vídeos en internet documentándome sobre los robots y hay maravillas. O sea, hay cosas que ya ni siquiera tienes muy claro si son humanos o no son humanos. Es una cosa muy impresionante y llegará dentro de muy poco. Sí, bueno, de hecho, hace poco habían salido también noticias sobre robots y cómo se estaba investigando con piel, cómo generar piel sintética pero viva para darles cara y aspecto más Sí, de porque persona. hay una cosa súper guay, yo también leí lo mismo que tú hace poco, que ahora al parecer ya han conseguido una cosa como Terminator, o sea, el esqueleto interno es metálico, pero tiene piel de verdad, piel biológica, piel humana encima. Era muy difícil sujetarla, porque al parecer el problema que tenían hasta ahora es que cuando la sujetaban sobre ese esqueleto metálico, si se hacía un arañazo o se hacía cualquier daño, no se regeneraba, con lo cual se convertía en una especie de zombie. O sea, esqueleto metálico y pedazos de carne que se le iban cayendo por ahí. O sea, asquerosillo, además no poder. Pero ahora ya han conseguido que se quede, lo cual quiere decir que dentro de, yo qué sé, por decir algo, 10 años, 12 años, lo mismo conoces a una persona que te parece normal, humana, y luego te das cuenta de que por dentro es de metal y lo de fuera es una piel criada en laboratorio, construida, ¿no? Y que ya se reproduce y todo, tú lo haces así y el arañacito se le arregla y se regenera. Mejor que nosotros casi. ¡Cómo mola! No sé yo. Quería preguntarte dos cosas más, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Por un lado, he hablado de que estos dos personajes, tanto Max como Nora, están separados al inicio de la novela y me gustaría saber cómo fue para ti el reto, ya no de presentar a Max en el mundo actual o de que Nora se diese cuenta de lo perturbador que podía llegar a ser el siglo XXI cuando ella creía que estaba muy por encima del siglo XVIII, sino está claro que a todos nos gusta una buena historia de amor. Evidentemente, a mí también. ¿Y cómo ha sido para ti seguir construyendo esta historia de amor entre ambos personajes y los retos a los que se han enfrentado en esta nueva trama? Yo digo que para mí las historias de amor son muy fáciles de hacer. O sea, quiero decir, yo creo en el amor absolutamente. O sea, por muy cursi que resulte y todo lo demás, yo no es que crea, o sea, como uno cree en Dios porque tiene fe, yo creo en el amor porque lo siento, porque sé que existe, porque lo tengo y lo he tenido. Entonces a mí lo que me gusta es contagiarlo un poco. Me da mucha pena cuando la gente dice, eso son chorradas que se inventan los poetas, el amor para siempre no existe. Pues claro que existe. Lo que pasa es que no te cae del cielo, no es algo que tienes que luchar para que se mantenga. Y entonces Max y Nora llevan toda la vida juntos, o sea, cuando llegan al siglo XXI ellos ya han vivido toda una vida juntos y se siguen queriendo mucho y empiezan separados simplemente por una cuestión técnica, porque Nora tiene que irse a Tailandia a ver a su madre que trabaja allí y su madre tiene contactos diplomáticos a ver si consiguen darle una identidad a Max y él se habría querido ir con ella, pero no puede conseguir un billete, lógicamente, porque no existe. Entonces no puede, es que el pobre desgraciado últimamente no puede comprar ni un billete de AVE. O sea que antes decía, bueno, pues voy en tren. O sea, hasta Tailandia no, pero bueno, voy en tren. Pero es que ahora en todas partes se empeñan en que des tu nombre. Y si no existes, a ver qué haces. O sea, eres peor que un inmigrante ilegal. El pobre lo está pasando muy mal, muy mal. Pero se siguen queriendo y para mí era muy importante, aparte de contar una historia de amor, para mí es muy importante, sobre todo pensando que es una novela juvenil, darles modelos, opciones de que se den cuenta que un amor, una pareja, del género que sea, puede funcionar, pero hay que echarle huevos. O sea, la cosa no es decir, bueno, es que ya no nos queremos, o es que me ha mirado mal, o es que si de verdad quieres, hay que trabajárselo, no te va a caer del cielo como regalo. Y me parece que es importante que se den cuenta que el amor no son
chorraditas, cursis y corazoncitos y maripositas, sino de verdad trabajar hombro a hombro con alguien que quieres que esté siempre ahí y que cuando deje de estar te vas a quedar cortada por la mitad y lo vas a pasar fatal y vas a sufrir muchísimo, pero vale la pena llegar hasta ese punto. Entonces, eso quería. Sí, sí, ¿no? Y además trabajar en un amor, todos hemos leído muchas historias de amor, ¿no? Pero encontrar historias de amor sanas Sí. es algo realmente difícil en la literatura actual. Está impregnada de red flags, vamos, por todos lados. Y ya para terminar, bueno, animar a todos a que si no habéis leído El efecto Frankenstein, lo leáis. Deciros que se pueden leer indistintamente, o sea, es una novela, son las dos novelas autoconclusivas, aunque tengan los mismos personajes, Sí. pero bueno, lo que bien empieza, bien acaba, que se suele decir. Y quería preguntarte si yo creo que has dejado muchos melones abiertos, o sea, la historia es conclusiva, Sí, pero creo que has dejado muchos melones abiertos y de hecho con este tema de los robots y el tema que nos acontece ahora con las inminentes inteligencias artificiales, mi duda es, ¿no daría para una trilogía? Que es un número muy bonito, el 3. No seas cruel, Virginia, no seas cruel. No empieces a meterme el gusanito en la cabeza. No, son dos. Ya está. No sé si se llama bilogía o duología o... Ya, son dos. ¿Seguro que es duología y no trilogía? Anda, mujer. Bueno, vamos a dejarse que... Lo que malvada es, lo que malvada. Que se lo piense Bueno. de aquí a unos Celsius y a ver si podemos volver a verla. Si llego al punto en que no se me ocurre ninguna otra historia, lo mismo vuelvo aquí, pero lo veo difícil porque tengo 4 esperando. O sea que... Pues nada, tenéis una fantástica trilogía y esta autora se merece un fantástico aplauso. Muchas gracias.